Hay consenso que Chile está viviendo un proceso de desertificación que está abarcando 2/3 del territorio nacional. Para precisarlo, desde Arica prácticamente a Chiloé. Recuerde que en este verano en Chiloé hubo que repartir agua en camiones aljibe, lo mismo que en otras regiones del sur, donde habitualmente suponíamos que eran zonas muy ricas en agua. En segundo lugar, ¿eso por qué se produce? Desde luego que hay un fenómeno climático global, pero también el aumento de la población y del consumo. Y las actividades productivas son a su vez muy absorbentes. Y no hemos tenido una política de uso racional de los recursos naturales, incluida el agua, como para poder saberlas aprovechar debidamente y producir efectos multiplicadores de una misma inversión. Por ejemplo, un agua que genere energía eléctrica a una escala razonable, como planta, pero que a su vez alimenta la agricultura y a su vez abastece a la población, pero que a su vez es reciclable. Es decir, si nosotros aplicamos racionalidad, innovación, ciencia, tecnología, podríamos estar encarando de mejor manera un fenómeno que tiene explicaciones también en cambio climático, pero no solo cambio climático. En el caso del norte, la situación también es dramática. En el caso prácticamente de desertificación de lo que eran los oasis, los valles, por un uso irracional, por privilegiar actividades que en el corto plazo dan más rentabilidad, por ejemplo en la minería, pero que van significando una desertificación y por lo tanto un despoblamiento, sobre todo de las zonas precordilleranas y cordilleranas de nuestro país. Es un tema que no hemos sabido resolver. Y lo que estamos discutiendo en este encuentro es qué necesitamos hacer, cómo pasar a la acción para encarar este problema que ya todos tenemos el diagnóstico claro. En consecuencia, aquí se necesitan un Estado que defina grandes acuerdos nacionales en el uso de los recursos naturales, incluida el agua. Y ese debate va a venir por el Código de Aguas. Y además el uso del agua. Ese es un tema que va a estar en la agenda ya del gobierno. Pero también tenemos que buscar fórmulas tecnológicas que permitan un mejor aprovechamiento del agua. Por ejemplo, los embalses, tipos de embalse, en qué zona del país, qué características deben tener, los canales de regadío, el regadío por goteo, etc. Hay un tema de desafío tecnológico. Y además hay un tema de aplicar soluciones con participación ciudadana. Ningún proyecto que hoy día genere impacto puede estar al margen de la participación ciudadana en la solución, puesto que todo esto afecta. Por ejemplo, en el norte nosotros tenemos el eterno conflicto entre minería y agricultura. Todos dicen que la minería da grandes beneficios al país, pero eso es corto plazo. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Y se buscan soluciones tecnológicas a gran escala. El caso de la minería puede, por ejemplo, desalinizar agua de mar, aun cuando sale 4 o 5 veces más cara, pero son tecnologías que van mejorando. Pero a su vez, para hacer eso y poder purificar el agua de mar, inyectarla y bombearla, por ejemplo, ya hacia el interior, por ejemplo, para la minería, eso tiene costos muy altos y requiere además energía. Y no tenemos energía, y en Chile además es de alto costo, pero también costo financiero y costo ambiental. Entonces tenemos que avanzar en otro tipo de tecnologías renovables, naturales, que están en abundancia, por ejemplo la energía solar. Entonces todos los temas que estamos discutiendo de uso racional de los recursos naturales, especialmente el agua, está relacionado con muchas otras decisiones globales que tenemos que ir tomando, porque el desarrollo es una problemática muy amplia de dimensiones y variables que influyen, y tenemos que tener esa visión global para saber optimizar y proteger nuestros recursos. O sea, tiene que haber una conciencia colectiva y todos dentro de esta cadena tenemos algo que hacer, por ejemplo, con el uso razonable del agua y el ahorro de los recursos naturales, porque sí se agotan. Parecen renovables en sí mismos, pero si nosotros no cuidamos los ciclos y además los entornos ecológicos, al alterarlo aumentamos la sequía y después la naturaleza no es capaz de renovarse. Por eso que es un tema que deberíamos incluso incorporar en los programas de educación, para que sea una dimensión en la formación de nosotros de que la naturaleza que tenemos y que disfrutamos tenemos que cuidarla, porque si no la sabemos usar deja de ser renovable. La población empieza a darse cuenta de ciertas realidades que antes no estaban en su área de interés. Por ejemplo, sobre todo los más jóvenes tienen una sensibilidad especial sobre la naturaleza que probablemente los más viejos no teníamos porque no era tema incluso en nuestra formación escolar. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar desde la formación escolar, la formación en el hogar, en la familia, a ir creando esta conciencia acerca de los recursos naturales. Por eso que digo, es una responsabilidad de todo y tiene que abordarse sistémicamente. El sistema educacional también tiene que hacerse cargo, los medios de comunicación tienen que hacer su contribución y la familia tiene que ser esto un tema de discusión y de conversación con los hijos, porque además tiene que ver con el ahorro doméstico. Así que nadie puede delegar en otro que esto es tarea de otro.
Esto estaría de cada uno, porque pueden haber muy buenas políticas, muy buena comunicación, pero si la población no reacciona, finalmente el despilfarro continúa. Lo que nosotros necesitamos para hacer un cambio, lo primero es cambiar la percepción que tenemos de la realidad. Y por eso que la comunicación es un factor tan importante. Si nosotros ponemos el tema de que es un tema importante, donde necesitamos reaccionar y realizar acciones proactivas frente a la desertificación para poderla detener y además recuperar terreno, eso es primero comunicación. Y eso significa que los medios de comunicación tienen mucho que hacer y también en las políticas públicas la dimensión comunicacional tiene que ser siempre un eje estratégico. Eso va generando en la opinión pública una visión distinta, por ejemplo, del uso de este recurso. Y la propia población que se está empoderando en muchas materias también empieza a tomar los temas de recursos naturales, hoy día con una sensibilidad muy especial. Y va cambiando también la mentalidad de quienes usan este recurso, por ejemplo, en los empresarios mineros. Empiezan a tomar conciencia que ya no pueden llegar y tomar el agua porque está aumentando la diversificación, porque eso es una mala imagen para la empresa, entonces empiezan a producirse las reacciones de la comunidad organizada, los accionistas se ponen nerviosos y se genera una cadena que finalmente es positiva de toma de conciencia frente a un uso de un recurso natural que es muy delicado y que se tiene que defender por parte de toda la comunidad. Por eso que es importante abrir los debates y espacios como el que estamos teniendo hoy en el Senado, nos va a contribuir a generar esa conciencia y esa suerte de presión de la propia opinión pública hacia quienes son los actores que utilizan el agua con propósitos, por ejemplo, económicos.